Hola, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Marcos Lima. Es un placer poder acompañarlos en este 10º Congreso Nacional de Diabetes, cuyo epónimo es la doctora Ana García. Aprovecho de dar mi agradecimiento a la Junta Directiva, en especial a su presidenta, la doctora Sara Brito, por la gentil invitación y felicitaciones para la doctora Ana García por el reconocimiento. En la tarde de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, denominado medicamentos de uso común en diabetes y su efecto en COVID-19. Para esta conferencia nos vamos a estar guiando, vamos a utilizar básicamente como punto de referencia este artículo que hemos publicado y que saldrá publicado recientemente en la revista de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que lleva por título COVID-19 y diabetes mellitus, una relación bidireccional, que hemos realizado un conjunto de médicos venezolanos y que dentro de pocas semanas podrán descargar de manera gratuita a través de las diferentes plataformas como PubMed y ScienceDirect. Esta es la agenda que vamos a estar desarrollando en los próximos 20 minutos. Vamos a comenzar hablando en primer lugar sobre algunas generalidades sobre COVID-19, el mecanismo de infección en COVID-19, diabetes y COVID-19, hipoglucemiantes orales y cuál es su efecto en la COVID-19 y finalmente algunos fármacos de uso común en pacientes diabéticos que se utilizan para el manejo del riesgo cardiovascular y cuál puede ser su potencial efecto en pacientes infectados con COVID-19. Vamos a comenzar a continuación hablando un poco acerca de las generalidades sobre el COVID-19. Lo primero que podemos decir es que los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedad respiratoria, tanto en humanos como en animales. El SARS-CoV-2, que es el agente causal de la COVID-19, es un virus de tipo ARN monocatenario positivo, cuya secuencia genómica muestra algunas semejanzas con betacoronavirus encontrados en murciélagos, pero es genéticamente distinto de otros coronavirus que ya han producido infecciones en humanos, como el SARS, que produjo una epidemia en el año 2002, y el MERS, o síndrome respiratorio de Oriente Medio, que produjo una epidemia entre el 2012 y el 2003. El SARS-CoV-2, agente etiológico de la COVID-19, se piensa que es una zoonosis, es decir, que es un virus que se encuentra principalmente en la vida silvestre y que no queda muy claro a través de qué mecanismo pasó desde los murciélagos probablemente hacia los humanos para producir finalmente transmisión o enfermedad en humanos. Esto que observamos acá es una diapositiva que muestra cuál ha sido la historia o la radiografía de esta pandemia, que ya está cerca de cumplir precisamente un año desde que llegó a China, con los primeros casos de neumonía asociados con personas que tenían algún tipo de contacto con el mercado de mariscos de Wuhan, y que posteriormente en el mes de enero de este año, específicamente el 8 de enero, es que se logra identificar un nuevo agente causal, un nuevo coronavirus como agente causal de estos casos de neumonía, y 3 días después se logra determinar la secuencia genómica del virus, lo cual sería un paso tremendamente importante, no solamente para el desarrollo de kits diagnósticos a través de PCR, que es la prueba gold estándar para diagnóstico, sino también para muchos de los avances que estamos viendo hoy en día en el desarrollo de vacunas. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de infección en COVID-19? Para explicar el mecanismo de infección es importante caer un poquito en algo que ya han explicado los colegas que me han antecedido. Vamos a hablar brevemente acerca del sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina clásico, tal y como lo conocemos, inicia con el angiotensinógeno. El angiotensinógeno, recordemos que es una glucoproteína que se sintetiza a nivel del hígado y que por acción de la renina se transforma en un decapéptido denominado angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, pasa a angiotensina 2, que es un octapéptido, y esta angiotensina 2 va a ejercer sus efectos principalmente a nivel del receptor tipo 1 de angiotensina, produciendo efectos proinflamatorios, profibróticos, vasoconstrictores y, por supuesto, prooxidativos. Lo interesante es que dos grupos independientes en el año 2000 describieron una nueva enzima denominada enzima convertidora de angiotensina 2, la cual tiene 400 veces mayor afinidad sobre la angiotensina 2 que sobre la angiotensina 1. Y esta enzima va a actuar específicamente sobre la angiotensina 2, transformándola en angiotensina 1,7. Esta angiotensina 1,7 no va a actuar sobre el receptor AT1, sino que va a actuar sobre un tipo de receptor diferente denominado receptor más o más receptor, produciendo efectos totalmente contrarios a los que producía la angiotensina 2 a nivel de su receptor. ¿Efectos de qué tipo? Antiinflamatorios, antifibróticos y vasodilatadores. Por consiguiente, podemos decir que la enzima convertidora de angiotensina 2 ejerce un efecto regulador o de equilibrio entre los efectos vasoconstrictores, prooxidativos, proinflamatorios de la angiotensina 2
y los efectos vasodilatadores, antiinflamatorios y antioxidativos de la angiotensina 1,7. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque resulta que la enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentra presente en dos fracciones, una fracción soluble que se encuentra en el plasma y una fracción unida a membrana. El SARS-CoV-2 tiene en su envoltura una serie de proteínas denominada proteína en espiga. Específicamente la proteína S tiene la capacidad de unirse a la enzima convertidora de angiotensina 2 con alta afinidad, tanto a la fracción soluble como a la fracción unida a membrana. ¿Por qué esto es potencialmente importante? Esto es potencialmente importante porque el SARS-CoV-2 ingresa en la circulación y a través de su proteína en espiga va a ir específicamente a células que expresan la enzima convertidora de angiotensina 2 a nivel de su membrana. Una vez que el SARS-CoV-2 y su proteína en espiga la reconoce, es capaz de unirse y utilizarla como un receptor funcional para posteriormente internalizarse, es decir, ingresar en el interior de la célula. Recordemos que es un virus de tipo ARN monocatenario positivo y utiliza su material genético en la maquinaria celular de la célula huésped, valga la redundancia, para replicarse, es decir, para multiplicarse y formar nuevos viriones que irán a infectar otras células. Ese básicamente es el mecanismo de infección en SARS-CoV-2. Ahora bien, vamos a hablar ahora de diabetes y COVID-19. Las primeras series que llegaban de Wuhan demostraban de manera fehaciente que aquellos pacientes diabéticos que se infectaban con COVID-19, que se infectaban con el coronavirus, tenían una mayor mortalidad en comparación con aquellos pacientes no diabéticos que se infectaban con COVID-19. Posteriormente, este metaanálisis bastante interesante y muy citado, publicado en Cell Metabolism, demostró que en aproximadamente 7.300 pacientes con casos confirmados, aquellos sujetos con diabetes mellitus y COVID-19 tenían una mayor mortalidad que aquellos sujetos que no tenían diabetes y que presentaban COVID-19. Pero tal vez lo más importante, lo más interesante de este artículo fue mostrar que aquellos individuos que tenían diabetes, pero que tenían un buen control metabólico, tenían una menor mortalidad asociada a COVID-19 que aquellos pacientes diabéticos que tenían un mal control metabólico. De ahí el ahínco que debemos hacer nosotros como médicos en que nuestros pacientes diabéticos tienen que tener un control metabólico óptimo. Pero ¿por qué los pacientes diabéticos con COVID-19 tienen una alta mortalidad? Tienen una alta mortalidad porque es bien conocido que la hiperglucemia constituye un factor que produce inmunocompromiso porque afecta diferentes vías. Por ejemplo, inhibe la quimiotaxis de neutrófilos, es capaz de producir una conversión de los macrófagos hacia un fenotipo M2 que tiene menor actividad fagocítica, por lo cual inhibe la fagocitosis, inhibe la opsonización de las macromoléculas, inhibe o afecta la degranulación de los fagocitos. Entonces, todo esto trae como consecuencia que un paciente diabético es un paciente inmunocomprometido y que va a tener mayor probabilidad de morir, no solamente por COVID-19, sino también por otras infecciones. ¿Qué es lo realmente interesante? Lo realmente interesante es que en los últimos meses se ha demostrado que a nivel de la célula beta del páncreas existe una alta expresión de enzima convertidora de angiotensina 2, inclusive mucho mayor que la expresión de enzima convertidora de angiotensina 2 que se encuentra a nivel de los neumocitos o a nivel de las células alveolares. Entonces, ¿qué es lo que se ha propuesto? Lo que se ha propuesto es que el SARS-CoV-2 puede utilizar la enzima convertidora de angiotensina 2 como un receptor para ingresar a nivel de la célula beta del páncreas, producir disfunción de la célula beta del páncreas y afectar la síntesis y secreción de insulina. Esto pudiera explicar un poco por qué algunos pacientes no conocidos diabéticos, después que desarrollan infección por COVID-19, quedan con hiperglucemia o quedan prácticamente con algún grado de disfunción en la regulación de la glucosa, y esto en gran parte puede deberse, por supuesto, al efecto directo que genera el coronavirus a nivel de la célula beta pancreática. Vamos a entrar ahora directamente en materia acerca de los hipoglucemiantes orales y su efecto en COVID-19. En primer lugar, es importante destacar que existen diferentes algoritmos de tratamiento para el paciente diabético. Este que les estoy mostrando acá es el algoritmo de manejo del diabético de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos de este año 2020. Existen diferentes medicamentos, muchos de ellos no se encuentran disponibles en Venezuela, pero vamos a hablar técnicamente qué es lo que pudiesen hacer o cuál pudiera ser su efecto en pacientes con COVID-19. Lo primero del cual tenemos que hablar es de metformina. La metformina indudablemente es la primera línea de tratamiento, no solamente pacientes diabéticos, sino también pacientes con resistencia a la insulina. Este metaanálisis bastante interesante
que incluyó 4 estudios clínicos, demostró de manera muy interesante que aquellos pacientes diabéticos tratados con metformina tenían una menor mortalidad por COVID-19 en comparación con aquellos que no la recibían. Esto es bastante interesante, hubo una disminución del riesgo relativo aproximadamente de 25%. Pero ¿cuál pudiera ser tal vez la razón por la cual la metformina pareciera ser beneficiosa? En primer lugar, es importante destacar que la COVID-19 tiene un componente inflamatorio y protrombótico importante. Por consiguiente, todo medicamento que tenga un efecto antiinflamatorio, antitrombótico o que interfiera probablemente en el mecanismo de infección celular del SARS-CoV-2 que ya vimos previamente, pudiese ser potencialmente beneficioso. Entonces, ¿qué hace la metformina? La metformina tiene la capacidad de inhibir directamente el complejo 1 de la cadena de transporte de electrones a nivel de la mitocondria. Al inhibir directamente el complejo 1 de la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, aumenta el radio AMP-ATP. Ese aumento en los niveles de AMP con disminución del ATP activa el sensor metabólico o el sensor de energía de la célula denominado AMPK, ¿ok? O proteinquinasa dependiente de AMP. ¿Qué es lo que hace la AMPK? La AMPK, dentro de sus múltiples funciones, una de ellas es que inhibe el factor nuclear kappa B. Y recordemos, por fisiología, que el factor nuclear kappa B es un factor de transcripción que se transloca hacia el núcleo y, por ejemplo, activa la expresión de citoquinas proinflamatorias o de genes proinflamatorios, ¿ok? Entonces, la metformina tiene un efecto antiinflamatorio a través de su mecanismo vía AMPK. Pero también tiene efectos independientes de AMPK. Por ejemplo, tiene la capacidad, actuando a nivel de caspasa 1, de inhibir directamente interleuquina 1 beta y de aumentar la expresión de interleuquina 10, lo cual también ejerce un efecto importante. Y otra cosa también que se ha destacado es que la metformina tiene la capacidad de producir una fosforilación de la enzima convertidora de angiotensina 2 y al fosforilarla probablemente ayudaría a disminuir el mecanismo de infección del SARS-CoV-2, que recordemos que es un mecanismo de infección mediado por enzima convertidora de angiotensina 2. Por consiguiente, si sabemos que el SARS-CoV-2 dentro de su evolución tiene un fenómeno inflamatorio y un fenómeno protrombótico que puede llevar al síndrome de distrés respiratorio agudo y al tromboembolismo, la metformina probablemente a través de su efecto antiinflamatorio, inhibiendo especies reactivas de oxígeno, inhibiendo interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, pudiese tal vez producir un corte en esa historia natural de la enfermedad y probablemente eso pudiera explicar parte del mecanismo de la metformina beneficioso en estos pacientes. El siguiente medicamento oral del cual quiero hablarles es de los inhibidores de la DPP4. Es importante puntualizar que la DPP4, la enzima dipeptidilpeptidasa 4, era conocida previamente como antígeno CD26. Este antígeno CD26 se encontraba o se encuentra principalmente, entre otras cosas, en las células del sistema inmunológico. Se ha descrito que el SARS-CoV-2 probablemente pudiera utilizar la enzima dipeptidilpeptidasa 4 o el antígeno CD26, que recordemos que es lo mismo, para producir, entre otras cosas, daño cardiovascular. Y esto es tremendamente importante porque todos recordaremos como a mediados de año uno de los artículos que trajo mucha colación dentro del ámbito científico fue aquel que demostraba que pacientes con COVID-19 tenían un incremento en los marcadores de daño cardiovascular más o menos similar a aquellos pacientes que habían tenido un infarto. Pero algo tremendamente interesante es que el MERS, que recordemos que es un coronavirus no idéntico, pero sí similar a este, y que produjo una epidemia entre el 2012 y el 2013, se demostró que podía utilizar a la dipeptidilpeptidasa 4 como un receptor funcional, algo más o menos como lo que hace el SARS-CoV-2 con la ECA2, eso lo hacía el MERS con la DPP4. No queda claro todavía si el SARS-CoV-2 también hace lo mismo, pero indudablemente si puede utilizar la DPP4 como un receptor funcional, es algo bastante importante a tomar en consideración. Y otro factor adicional es que la DPP4 puede activar señales proinflamatorias que lleven a la liberación de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que puede producir, por supuesto, inflamación y esa tormenta de citoquinas de la cual acabamos de hablar hace poco. Entonces, si yo utilizo un inhibidor de la DPP4, yo pudiera en primer lugar realizar cardioprotección, en segundo lugar yo pudiera inhibir la entrada del virus a la célula y además pudiera tener también un efecto antiinflamatorio porque pudiera bloquear la producción de citoquinas proinflamatorias por parte de estas células. Por consiguiente, los inhibidores de la DPP4 parecieran ser no solamente medicamentos seguros, sino también muy útiles en pacientes diabéticos con COVID-19. Pasamos a otro grupo farmacológico importante,
No son hipoglucemiantes orales porque son de administración parenteral, que son los, o administración subcutánea, que son los análogos del receptor de GLP-1, que actualmente no tenemos en nuestro país. Los análogos del receptor de GLP-1 se ha visto que más bien producen una sobreexpresión de la ECA2. Esto pudiera ser potencialmente dañino para los pacientes diabéticos con COVID-19, porque si yo tengo una mayor expresión de la ECA2, voy a tener también, por así decirlo, una mayor puerta, una mayor ruta de entrada del SARS-CoV-2 hacia la célula y por consiguiente pudiera tal vez amplificar el daño en COVID-19. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que son hipoglucemiantes orales, también tienen el mismo efecto. También se ha descrito que pueden producir sobreexpresión de la ECA2. Sin embargo, yo no los descartaría del todo, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, porque recordemos que son los únicos hipoglucemiantes orales que han demostrado beneficio en reducción de puntos duros cardiovasculares. Y sabemos que el corazón es uno de los órganos muy importante en cuanto a daño se refiere en COVID-19. Por consiguiente, pudiera tener un factor cardioprotector, órgano protector bastante importante. Finalmente, las sulfonilureas. Es importante destacar que todo medicamento que actúe a nivel de hiperglucemia, disminuyendo los niveles de glucemia, va a tener un efecto antiinflamatorio indirecto. Es importante saber que las sulfonilureas tal vez son, junto con la metformina, los medicamentos que más tenemos tal vez a la mano, que son más accesibles para nuestros pacientes en Venezuela. Ellas no tienen un efecto antiinflamatorio directo de manera muy importante, pero sabemos que son hipoglucemiantes y el hecho de que sean hipoglucemiantes ejerce cierto grado de efecto antiinflamatorio a nivel indirecto. Aquí hay algunas consideraciones sacadas de nuestro artículo que quiero compartir brevemente con ustedes. La metformina en COVID-19 puede producir acidosis láctica en enfermos renales, hepáticos o si ocurre deshidratación, por lo cual sugiero evitarla sobre todo en pacientes que están enfermos graves, pacientes con COVID-19 críticos. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 aumentan el riesgo de deshidratación, deterioro de la función renal y cetocidosis, por lo cual en pacientes críticos tampoco se considerarían oportunos. Los análogos del receptor de GLP-1 pueden tener un potencial efecto nauseoso, lo cual pudiera tal vez comprometer un poco la hidratación y el equilibrio hidroelectrolítico en nuestros pacientes. Los inhibidores de la DPP-4, bastante seguros en general, y ya vimos toda la cascada de eventos que probablemente pudiesen resultar de beneficio en pacientes diabéticos con COVID. Las sulfas, si es un paciente con infección asintomática o leve moderado, pudieran ser útiles, pero en pacientes con enfermedad crítica, mucho cuidado por el riesgo elevado de hipoglucemia, por lo cual tiene una seguridad moderada. Y la insulina, la cual no desarrollaremos mayor cosa, pero es importante que sepan que es el fármaco de elección en diabetes tipo 1 y tipo 2 descompensada. También es el fármaco de elección en pacientes diabéticos con COVID-19 que se encuentran en estado crítico y que están en unidad de cuidados intensivos. Finalmente, vamos a abordar un poco algunos fármacos que se utilizan para el manejo del riesgo cardiovascular. Recordemos desde el punto de vista de algoritmos que el manejo de la dislipidemia y el manejo de la hipertensión arterial son fundamentales en todo paciente diabético. El manejo de la dislipidemia principalmente con terapia con estatinas y el manejo del riesgo cardiovascular principalmente con IECA o ARA2. Tal vez el primer estudio que evaluó el beneficio o probable riesgo en cuanto a mortalidad de fármacos de uso común para manejo cardiovascular en pacientes con COVID-19 fue este que está aquí, publicado en New England Journal of Medicine a principios de año. Este estudio pudo demostrar en más de 8,000 pacientes que se evaluaron en este ensayo que aquellos pacientes que recibían inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o que recibían estatinas tuvieron una menor mortalidad en comparación con aquellos pacientes que no lo recibieron. Eso es algo bastante importante. Entonces, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, recordemos que actuaban aquí, en este punto de la cascada del sistema renina-angiotensina, y los antagonistas del receptor de angiotensina actúan inhibiendo el receptor AT1. Aun cuando desde el punto de vista fisiológico pareciera plausible que ellos más bien favorecen la señal ECA2, no hay estudio clínico que haya demostrado que utilizar estos medicamentos más bien le produzca un daño al paciente. Al contrario, no hay ningún estudio y de hecho la Asociación Europea de Medicamentos, la EMA y la FDA recomiendan utilizar IECA y ARA2 en pacientes con COVID-19, sean diabéticos o no. Por consiguiente, si tenemos un paciente diabético con COVID-19, es importante no suspender el IECA o el ARA2 si lo está utilizando porque no hay evidencia de que haya mayor riesgo a pesar del efecto que tiene, insisto, en el sistema renina-angiotensina y el uso que hace el virus de la ECA2 como un receptor funcional.
Finalmente, las estatinas, medicamentos de uso muy frecuente en nuestra práctica diaria porque ayudan a reducir la incidencia de eventos vasculares mayores por lo menos en un 22%, infarto agudo del miocardio, angina, enfermedad cerebrovascular, necesidad de revascularización. Un metaanálisis publicado hace pocos meses en American Journal of Cardiology demostró que el uso de estatinas en pacientes con COVID-19 reducía mortalidad y riesgo de severidad en COVID-19, una reducción del riesgo relativo aproximadamente del 30%, bastante importante. ¿Cuál puede ser probablemente la vía que explique el beneficio de las estatinas? En primer lugar, sabemos que las estatinas, sabemos que el SARS-CoV-2 o el coronavirus interactúa con una serie de receptores que se encuentran en las células del sistema inmune denominado Toll-like receptor. Este Toll-like receptor, cuando interactúa con el SARS-CoV-2, lleva a la activación de unos genes que son genes de respuesta primaria MID88. Estos genes de respuesta de diferenciación primaria MID88 activan el factor nuclear kappa B. Y como veíamos con metformina, el factor nuclear kappa B es un factor de transcripción que va hacia el núcleo de la célula y activa genes que producen o que están implicados con la liberación de citoquinas proinflamatorias. ¿Qué se ha observado con las estatinas? Que ayudan a preservar niveles normales de MID88, evitando esta cascada inflamatoria mediada por factor nuclear kappa B. Entonces, primera conclusión, las estatinas tienen un efecto antiinflamatorio. Pero además, recordemos que las estatinas son muy utilizadas en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Y se ha demostrado también que las estatinas logran aumentar la expresión de la ECA2. Si tenemos más ECA2, vamos a tener mayor conversión de angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y por consiguiente ya acabamos de mencionar que la angiotensina 1,7 tiene efectos antiinflamatorios, antifibróticos, antioxidativos. Pero algo bastante interesante es que las estatinas aumentan la fracción soluble de la ECA2. Entonces, si yo tengo mayor fracción soluble de la ECA2, esta fracción soluble de la ECA2 puede unirse al coronavirus y evitar que el coronavirus se una con la ECA2 de la membrana, evitando el ingreso del virus a la célula y por consiguiente inhibiendo su replicación. De hecho, una de las estrategias terapéuticas que está actualmente en desarrollo es la creación de ECA2 soluble que puedan administrarse en pacientes críticos y que posiblemente pudiese producir un beneficio en cuanto a reducción de riesgo de severidad en pacientes con COVID-19. Finalmente, las estatinas también tienen un efecto antitrombótico. ¿Por qué? Porque ayudan a inhibir la síntesis de tromboxano A2 por las plaquetas, inhibiendo la fosfolipasa A2, y además también son antitrombóticas porque en las células endoteliales activadas disminuyen la expresión del factor tisular. Todos estos factores, todos estos efectos pleiotrópicos nos muestran cómo las estatinas pueden ser beneficiosas en pacientes con COVID-19 que pudiesen o no ser diabéticos. Entonces tenemos un medicamento que nos va a ayudar a reducir riesgo cardiovascular y que también nos van a ayudar a reducir probablemente riesgo de severidad y de mortalidad en COVID-19. Aun cuando, insisto, no tenemos ensayos clínicos con estatinas, sino evidencia proveniente de estudios con metaanálisis y evidencia proveniente de estudios básicamente de biología molecular. Entonces, ¿qué podemos concluir después de esta conferencia? Que existe una relación bidireccional entre diabetes mellitus y COVID-19, que los hipoglucemiantes orales, principalmente la metformina y los inhibidores de la DPP4, pudieran aportar beneficios adicionales en este grupo de pacientes que van más allá del control de la glucemia, que no existe evidencia que conlleve la suspensión de los inhibidores de enzima convertidora o bloqueadores del receptor de angiotensina en pacientes diabéticos, hipertensos y que son infectados con SARS-CoV-2, es decir, que padecen COVID-19. Y finalmente, pudiéramos decir que las estatinas ejercen efectos pleiotrópicos que pudieran producir o pudieran resultar de beneficio en pacientes con COVID-19. Desde la capital histórica de Venezuela, Ciudad Bolívar, le doy las gracias a todos ustedes por su gentil atención. Podemos contestar todas sus preguntas y podemos interactuar también a través de redes sociales como @MarcosLimaMD en Twitter e Instagram. Por su amable atención, muchísimas gracias y gracias por su gentil invitación.